Hola, ¿qué tal? Estamos en una transmisión especial de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina y la cadena Al Mayadin en su versión en español. Las gracias por la deferencia al secretario de Relaciones Internacionales de Julá, Sayek Amar Wasawic, quien estará hablando en exclusiva para todos los amigos de Prensa Latina y de Al Mayadin en español a propósito de celebrar este 25 de mayo, el Día de la Resistencia y la Liberación. Gracias ante todo por esta deferencia y comencemos ubicando en contexto cuál ha sido el escenario, cómo acoge el Líbano esta celebración, cuánto significa para la historia del Líbano la fecha del 25 de mayo del 2000 y cómo llega el Líbano a este día. بالفعل يوم الخامس والعشرين من أيار. Sí, de hecho, el 25 de mayo es un día nacional e histórico para el Líbano, ya que la resistencia pudo derrotar al enemigo israelí de la tierra libanesa y expulsar la ocupación que duró más de 22 años. بشكل شبه نهائي وإزالة احتلال استمر لأكثر من 22 عام. هو يوم وطني Es un día para la nación, تحررت فيه el día en que gran parte de la tierra libanesa fue liberada sin restricciones ni condiciones. أو شرط. ولعل هذا الأمر Tal vez esto no tenga precedentes en la historia de las regiones árabes y las tierras ocupadas por Israel, incluidas las tierras ocupadas en 1967. مرحلة يعني بما في ذلك الأراضي التي احتلت عام 67. ¿Cuáles son los retos a lo interno y a lo externo que enfrenta Líbano en la actualidad? نحن نعتقد أن على رأس الأخطار لا يزال Creemos, en cuanto a los peligros, sigue estando el peligro de las amenazas israelíes. Todavía existe el peligro porque Israel sigue ocupando parte de la tierra del Líbano, a saber las granjas de Sheba y las colinas de Kafar Shuba. أكثر شوبا. الخطر الآخر El otro peligro es que Estados Unidos de América, que considera al Líbano como uno de los sitios de la región que le representa un área de influencia vital para implementar sus propios intereses. التي تتواجد في منطقة تمثل بالنسبة لها منطقة نفوذ حيوي تمثل مصالحها وتمثل أمنها القومي. لذلك الأمريكيون دائما Por lo que los estadounidenses siempre están trabajando para establecer y confirmar su presencia en el Líbano por diversos medios. من خلال Este es un otro peligro. مختلفة. هذا خطر آخر. الخطر الثالث هو El أننا tercer peligro es que debido a la estructura sectaria confesional en este país, nosotros como libaneses no pudimos, aunque el Líbano ha sido un Estado independiente por más de 70 años, no pudimos construir un Estado real con todo el sentido de la palabra, un Estado para sus ciudadanos, un Estado fuerte. حقيقية دولة مواطنة دولة قوية. لذلك نحن دائما Entonces siempre levantamos la consigna de construir un Estado fuerte y justo para que todos los libaneses puedan recuperarse bajo las alas de este Estado que reclamamos. تهيئوا في ظلال هذه الدولة. وبالتالي Y por lo tanto ya con estos tememos tres peligros. Considero que Hezbollah y todos los libaneses tienen que trabajar para hacer frente a estos peligros y amenazas israelíes y las posibilidades permanentes de agresión que busca controlar los recursos y las riquezas del Líbano. واحتمالات العدوان الدائمة ويعني السيطرة على موارد لبنان وثرواته من خلال ¿Cómo hacer frente a todo esto? هذا Pues a través de la resistencia, incluso hacer frente a la influencia estadounidense también, y eso sería a través de la resistencia política. السياسية وغيرها. والأمر الثالث العمل سويا La cuestión es que debemos trabajar juntos como libaneses para construir un Estado fuerte, un Estado capaz y justo que trabaje para todo el pueblo por su desarrollo equilibrado, construyendo instituciones públicas eficientes توازن تعمل من أجل بناء y المؤسسات combatiendo todo tipo de corrupción, clientelismo y favoritismo que pueda convertirse en un modelo de relación entre el ciudadano y el Estado. الفائلية والمحسوبيات التي يمكن أن تصبح كنموذج للعلاقة بين المواطن وبين الدولة وبين المواطن والمسؤول. En el escenario actual de crisis económica,
de un escenario postelectoral, ¿puede la resistencia evitar el estallido de una guerra civil? موضوع الحيلولة دون نشوب حرب أهلية هذه مسؤولية. El tema de prevenir el estallido de una guerra civil es responsabilidad de todos, incluyendo a Hezbollah y a la resistencia, y este asunto está relacionado con nuestras convicciones, نحن بأن الحرب pues consideramos que la guerra civil es un peligro para todos los libaneses, gane quien gane o pierda quien pierda esta guerra. أو يخسر هذه الحرب هي خدمة للمشاريع La guerra civil la vemos como un servicio a favor de los proyectos y las agendas forráneas. Por lo tanto, consideramos que nuestro deber y el deber del resto de los grupos libaneses es evitar que ocurra esta guerra o incluso evitar que ocurran preludios de esta guerra que obtener algún beneficio. وصول مقدمات لهذه الحرب. نعم هناك عنصر إضافي يعني يقال Si hay un elemento adicional, se dice que Hezbollah es el más capaz al nivel del Líbano y tiene capacidades militares. القدرة الأكبر على مستوى اللبناني يعني بين المجموعات اللبنانية هو يملك Por supuesto, estas capacidades son para enfrentar al enemigo israelí y también para enfrentar a los takfiríes, como sucedió anteriormente en los años desde 2011 hasta 2017. الماضي يعني من عام 2011 إلى عام 2017 تقريبا. هذه القوة يعني La fuerza esta establece o impone ecuaciones, es decir, تفرض يعني معادلات بمعنى لذلك هناك معادلة hay una parte libanesa que quiere una guerra civil, لا يملك القدرة على pero no tiene la capacidad de provocar esa guerra. يملك القدرة على القيام بها. Sin embargo, la parte que sí tiene esa capacidad نحن no tiene ni deseo ni decisión de librar tal guerra. ولا نتمنى Por lo tanto, no solo no deseamos ni nos interesa que ocurra tal guerra, ni siquiera una simple tensión civil, قدرة ونحن برهنا في sino que tenemos la capacidad de la demostración en muchas ocasiones cuando hubo algunos grupos que intentaban atacarnos o atacar a nuestros simpatizantes con el objetivo de arrastrarnos a una guerra interna. مناصرين لنا أو غير ذلك بهدف جرنا إلى الاشتباك الأهلي للحرب الداخلية كنا بالرغم من قوتنا وبالرغم من قدرتنا A pesar de nuestra fuerza y a pesar de nuestra capacidad de respuesta o réplica, nos detuvimos y no hemos respondido para no hacer tumbar al país en una guerra civil. في أتون حرب أهلية. ¿Cuál es el compromiso de la resistencia de trabajar por salvar al Líbano y cuál es su criterio en relación a aquellos corruptos que han arrastrado a este país a la actual crisis económica? أولا يعني نحن دعونا وندعو الأطراف الأخرى Primero llamamos y exhortamos a todas las partes en cada ocasión. الآن بالتحديد بمناسبة أننا Y ahora, precisamente después de que hayamos terminado las elecciones parlamentarias, نضع السجالات خلف ظهر a dejar los debates candentes a nuestras espaldas y extender la mano mutuamente para trabajar en aras de sacar a nuestro país de la crisis actual. أما فيما يتعلق بموقفنا من الفساد ومحاربة الفساد الجميع يعرف En cuanto a nuestra posición sobre la corrupción y cómo combatir a la corrupción, todos saben, incluso ni siquiera nuestros opositores se atrevieron en ningún momento a acusarnos de corrupción o de estar involucrados en ello a pesar de que fuimos partícipes del poder. في السلطة التنفيذية لكن لم يجرؤوا Nadie se atrevió a acusarnos porque saben que no estábamos involucrados en ello. كل ما اتهمونا فيه أن حزب الله Sí, nos acusaron de que Hezbollah calla o cubre a los corruptos. في الحقيقة نحن لا نغطي الفاسدين ولسنا Nosotros no somos así y no somos de los que callan frente a la corrupción. لكن بالنظر إلى تعقيد التركيب Pero dada la complejidad de la estructura establecida y los mecanismos para combatir la corrupción son mecanismos complejos y no podemos responsabilizar a Hezbollah de su complejidad, نستطيع أن نحمل حزب الله المسؤولية بمعنى أن lo que significa que le pedimos a Hezbollah que así como usted tiene la capacidad de confrontar a Israel, también debe tener la capacidad de enfrentar la corrupción. مواجهة الفاسدين القدرة في مواجهة إسرائيل شيء والقدرة في مواجهة الفاسدين شيء آخر في مواجهة إسرائيل أنت تستخدم السلاح
Enfrentando a Israel usamos las armas, pero frente a los corruptos y las maniobras internas, ¿usaremos nuestra fuerza militar? Si eso sucede, nos acusarán de llevar al país a una guerra civil. حينذاك يمكن أن يتهم حزب الله أنه يأخذ البلد باتجاه حرب أهلية. لذلك نحن كنا دائما Por lo tanto, siempre hemos sido parte de los que llaman y alzan la voz para acabar con la corrupción. للفساد. لكن التركيبة المعقدة الطائفية Pero la compleja estructura sectaria confesional no nos permitió ni a nosotros ni a otros de luchar contra la corrupción. هذا الصعيد على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للفاسدين. وأضيف إلى ذلك Además, algunos están tratando de asediar a Hezbollah bajo la acusación de que no es corrupto, sino que protege a los corruptos. هو ليس فاسدا ولكنه حمى بعض حلفائه الفاسدين. في الحقيقة إذا كنا De hecho, si queremos clasificar a los corruptos en este país, ya sea de la clase política, empresarios o dueños de capitales, si usted hace un inventario, encontraremos que la mayoría de estos son aliados de Estados Unidos y no de Hezbollah. أجرينا جردة حساب سريعة سنكتشف أن 80% من الفاسدين في هذا البلد ومن المتورطين في الفساد على كل الصعود يعني سواء الفساد المالي أو إلى آخره سنجد أن هؤلاء هم حلفاء الولايات المتحدة وليسوا حلفاء حزب الله. لذلك هذه التهمة مردودة. نحن بكل فخر Repetimos una y otra vez, especialmente las palabras de Sayyid Hassan Nasrallah, quien siempre dice: no cubriremos ni defenderemos en ningún momento a ningún miembro de Hezbollah que haya ocupado un cargo público, ya sea un ministerio, una fiscalía o una alcaldía, si ha cometido un acto de corrupción, y se pondrá a disposición del Poder Judicial de la investigación y de la rendición de cuentas. وبالتالي إذا ثبت أو يثبت على أحد من كوادرنا أو شبابنا أنه يعني عليه شبهة سرقة أموال عامة أو الاستفادة من أموال عامة فنحن نضعه في تصرف القضاء والتحقيق والمحاسبة والمساءلة. ¿Se esperaba en el escenario actual del Líbano este colapso financiero? ¿Cómo crees que desde Hezbollah se pudiera haber evitado llegar a este colapso financiero? في الحقيقة يعني موضوع الانهيار المالي يعني لم يكن توقعه أو التنبؤ به. En realidad, el tema del colapso financiero no era difícil de pronosticar. كل من كان يعني يتابع السياسات المالية Todos los que estaban siguiendo las políticas financieras, monetarias y económicas estimaron que este modelo estaba condenado al colapso. إلى الانهيار. هذا النموذج لا يمكن أن يعمر. Este modelo no podría resistir y perpetuarse. لكن المشكلة أن Pero el problema es que la mayoría de las fuerzas políticas estaban aferradas a estas políticas monetarias y a otras más. وبهذه السياسات النقدية والمالية ونحن على مستوى Y nosotros, a nivel interno, no teníamos la última palabra en este asunto. كلمة الفصل في هذا الموضوع رغم من أننا حذرنا A pesar de que habíamos advertido en repetidas ocasiones que este modelo llegaría a un callejón sin salida, آله أن يعني يصل إلى جدار مقفل يعني وبالتالي y por lo tanto las consecuencias serían nefastas para el futuro de la situación económica y de vida en nuestro país. المعيشي والاقتصادي في بلدنا هلا إذا أردنا أن يعني Ahora bien, si queremos vincular entre nuestra capacidad de anticipación y los pasos que se tomarían, creo que este asunto representa una responsabilidad para todos. أعتقد أن هذا الأمر كان يعني يمثل مسؤولية بالنسبة للجميع دون استثناء حتى من يدعون أنهم كانوا خارج السلطة Incluso para aquellos que dicen que estaban fuera del poder en aquel entonces, لكي يعني يبرئ نفسه من المسؤولية. كل اللبنانيين porque en el Líbano todos estuvieron en el poder durante ciertos periodos y por lo tanto todos los libaneses tienen la responsabilidad. يعني وبالتالي كل اللبنانيين يتحملون المسؤولية.
طبعا من دون أن نغفل يعني عندما نتحدث عن الفساد Por supuesto, sin olvidar que este modelo corrupto estaba recibiendo un apoyo externo. المالي والاقتصادي كان يتلقى على الدوام دعما خارجيا يعني على سبيل المثال Por ejemplo, hoy en día existe un consenso entre los libaneses y la convicción de que el gobernador del Banco Central del Líbano es uno de los principales símbolos que llevaron al país hasta este colapso. بأدائها وبالسياسات التي اتبعتها إلى ما وصلت إليه الأمور. يجب أن نذكر بأن هذا Debemos mencionar que este alto funcionario, que se llama Riyad Saleh, تمتع بحماية أمريكية disfrutó de la protección estadounidense durante muchos años وتهاني وتلقى يعني تكريم y por lo tanto recibió felicitaciones, diplomas y honores más de una vez. وكان يصنف كواحد Recibió reconocimientos por Estados Unidos y fue clasificado como uno de los pocos banqueros presidentes de bancos centrales con gran eficiencia y habilidad. حتى هذه اللحظة يعني لحظة حديثنا أستطيع Hasta este momento incluso puedo decir que él goza de la protección estadounidense. ذلك يعني هذا الفساد Así que esta corrupción está protegida desde el exterior. كان محميا بطريقة أو أخرى في الخارج طبعا وهنا Hace poco tiempo hubo declaraciones en Estados Unidos es que hay un funcionario del departamento llamado David Schenker, الأمريكي اسمه ديفيد شينكر مساعد معاون un ex subsecretario del Estado, que dijo que el gobernador del Banco Central del Líbano, Riyad Saleh, fue muy cooperativo con ellos en materia de lavado de dinero. رياض سلامة كان متعاونا معنا بدرجة كبيرة فيما سماه بين الهلالين مكافحة الإرهاب يعني ومكافحة تبييض الأموال وأنه هن Y durante mucho tiempo lo han apoyado y lo han honrado. يدعمونه ويساندونه ويصدرون بحقه شهادات التكريم وشهادات التقدير أعتقد أنه هذا Creo que esta corrupción en el Líbano no es un destino, ليس يعني قدر للبنان وللبنانيين لكن محاربته aunque combatirla sí es un proceso difícil y requiere perseverancia, y debemos comenzar a cambiar el modelo económico actual بدها يعني أن y transformar la economía en el Líbano de una economía rentista a una economía productiva que depende del desarrollo de los sectores agrícola y industrial, يعتمد على تنمية وتنشيط القطاعات الإنتاجية الزراعة والصناعة لا أن يبقى اقتصادنا هو اقتصاد خدمات y no dejando que nuestra economía siga siendo una economía de servicios. يضم حوالي 60 مصرفا Imagínense que el Líbano tenía alrededor de 60 bancos con una economía pequeña. تحولت اقتصادنا إلى اقتصاد Luego, la economía se convirtió en una economía bancaria, es decir, una economía rentista, وتحولنا إلى بلد يعني دائما ما يعتمد على الاستيراد y nos convertimos en un país dependiente de las importaciones, y esta es una de las principales razones que llevaron al desastre en el que vivimos actualmente. Señor secretario, se habla solo de la corrupción como la única causa para la actual crisis económica y financiera del Líbano. ¿Habrá alguna influencia de bloqueos de naciones extranjeras que también hayan incidido en agravar esta situación económica de la nación? لبنان كنموذج من نماذج الدول العالم الثالثية El Líbano, un país del tercer mundo, sufre de la corrupción que existe desde que se inició su ejercicio del poder. على الدوام كان الأمر كذلك سواء لبنان أو غيره إذا أردنا أن نقول أن Si queremos decir que solamente la corrupción es la razón que nos trajo hasta aquí, sería una exageración. أنا ربطت وقلت الفساد Por eso yo vinculé la corrupción con las políticas implementadas que dan un margen más amplio para la corrupción y eviten que se alcance el equilibrio. وتمنع من تحقيق التوازن يعني العامل الثالث هو عامل El tercer factor es el factor externo, con las políticas de presión y sanciones, y quizás también exista el cuarto factor, que es la transformación económica global debido a la crisis. لبنان
بنى فيما بنى يعني مثلا مطار. El Líbano contaba, y en eso me refiero a la política establecida por el difunto primer ministro Rafik Hariri, con que el Líbano debería ser un imán para las inversiones extranjeras y que el Líbano, a la luz de conversaciones sobre la proximidad del llamado Acuerdo de Paz Árabe-Israelí, podría ser el foco de los flujos financieros y podría beneficiarse de los resultados de esa supuesta paz árabe-israelí. التدفقات المالية وأيضا ممكن أن يستفيد من نتائج السلام العربي الإسرائيلي. بالحقيقة يعني لبنان De hecho, el Líbano en los años 90 recibió algunos flujos y también en 2021, que son el resultado de los altos precios de petróleo. شهد بعض التدفقات المالية اللي هي كانت نتاج مثلا أنه ارتفاع أسعار النفط يعني حصل تدفقات مالية كبيرة لكن مع تراجع Pero con la caída de los precios del petróleo y la crisis financiera mundial, مع الأزمة المالية العالمية entonces lo que cubrió el déficit en la balanza comercial fueron los flujos de capitales financieros. يعني ما كان يغطي العجوزات أو العجز في الميزان التجاري اللبناني هو التدفقات الخارجية يعني وأيضا يعني Y también la política de alentar a los ciudadanos libaneses y a algunos árabes a depositar su dinero en bancos libaneses, elevando la tasa de intereses. على وضع أموالهم أو إيداع أموالهم في البنوك اللبنانية من خلال رفع سعر الفائدة وكأن هذه كانت المصيدة. Y esta pareciera la trampa que hizo que muchas depositaran su dinero. تصور أن يعني معدل الفوائد Imagínense que la tasa o promedio de interés en el Líbano, ya sea sobre el dólar o la libra libanesa, كان يتجاوز 10 أو 15% وهذا أمر fuera más del 10 o 15%. عالم يعني Y esto es algo que no existe en muchos países del mundo. كثيرين لأن يوظفوا Eso animó a muchos a emplear o depositar su dinero en bancos libaneses. البنوك اللبنانية كانت Y los bancos libaneses solían poner parte de estos depósitos en el Banco Central del Líbano, يسدد فوائد عالية que pagaba un interés alto, por lo que el juego se convirtió en un hecho de lamer la miel en una lima. يعني أو ما يشبه لحس المبرد يعني نحن كنا Refrán libanés. Se dice que un gato encontró algo que comer pegado a una lima aguda y lo lamió, y entonces la sangre fluyó de su lengua, por lo que comenzó a lamer su propia sangre y continuó hasta que toda su sangre se drenó y al final murió el gato. دون أن يعني نغفل Estábamos comiendo nuestro propio dinero pensando que estábamos obteniendo ganancias. واستخدام الاقتصاد يعني اليوم Estas son las razones combinadas sin perder de vista, por supuesto, la presión y explotación estadounidenses a la economía libanesa. أن نضغط على اللبنانيين في لقمة عيش Hubo una clara decisión estadounidense de que para deshacerse de la resistencia había que presionar a los libaneses por su sustento. لم ينجح المشروع التكفيري Israel no pudo desarmar la resistencia a través de la guerra de julio, ni a través de los terroristas de Daesh en Siria, ni a través de golpear el Estado sirio para poder debilitar y amenazar la existencia de la resistencia en el Líbano. خلال يعني إضعاف البيئة الخاصة Entonces, ¿cómo podemos deshacernos de la resistencia? Nos deshacemos de ella debilitando el torno social que la apoya y la cobija. Ellos pensaban que empobreciendo a los libaneses, robándoles sus depósitos y ahorros y disminuyendo su poder adquisitivo, ya que el que tenía un salario mensual de $1,000, su salario pasó a ser $50. أصبح راتبه $50 في الشهر وهذا معظم اللبنانيين على هذا المنوال سواء Y la mayoría de los libaneses se han convertido así, sean empleados o profesores universitarios. الإدارة العامة معظم اللبنانيين كانوا اليوم هم أصبحوا يعني تحت عتبة الفقر يعني Todos se quedaron por debajo del umbral de la pobreza. يستطيع القول تحت دون عتبة الفقر المدقع الأمريكيون يتحملون مسؤولية
Los estadounidenses tienen la responsabilidad, pero ¿acaso este resultado, o sea, el empobrecimiento de los libaneses, han llevado a lograr la meta de los estadounidenses de eliminar el apoyo del entorno social y popular de la resistencia? No, esto no ha sucedido. Por el contrario, este entorno ha crecido aferrándose más a la resistencia. Y esto tiene que ver con Hezbollah, que lucha e empuña sus armas para combatir a Israel con una mano y apoya proyectos de asistencia económica, social y de salud para los pobres y desposeídos, y esa es nuestra meta desde hace 40 años y no hemos parado. Este es un modelo que consideramos que ha aliviado la gravedad y el peso de la crisis económica sobre los hombros de muchos libaneses. Y llamamos al resto de las fuerzas políticas, y no políticas, a seguir el ejemplo de la resistencia en ese sentido, en vez de estar distraídos maldiciendo unos a otros. Debemos cuidar a los ciudadanos y protegerlos, y ayudarlos a resistir firmemente, ya sea en términos de educación, alimentación o salud. Porque estas necesidades no pueden ser prescindidas por los ciudadanos, especialmente después de la disminución de la capacidad del Estado libanés para proporcionar estos servicios vitales diversos. Secretario, ¿cómo evalúa el escenario y el desarrollo de las elecciones parlamentarias celebradas el pasado 15 de mayo? Estas elecciones dieron resultados satisfactorios para nosotros. Hay declaraciones de que unos ganaron la mayoría en las elecciones y que Hezbollah perdió las elecciones. Anteriormente y ahora también miramos los resultados de las elecciones como una alta para renovar la vida democrática, pero en el Líbano, donde el consenso es la base para construir el poder independientemente de quién ganó la mayoría, está claro que nadie puede considerar que la mayoría es la fundamental. Queremos afirmar que obtuvimos la mayoría, pero sí es evidente que nosotros formamos un bloque principal en el Parlamento libanés que no es menos del 62%. Lo que quiero decir es que creemos que los libaneses están llamados a estrechar las manos unos a los otros. Para construir una autoridad consensuada que pueda cooperar a resolver las crisis existentes. ¿Cómo contribuir desde la resistencia a las buenas relaciones con el resto de los países árabes? Apoyamos que haya las mejores relaciones con el entorno árabe y también, por supuesto, con la comunidad internacional. Solo Israel es la única entidad con la que nos negamos completamente a tratar, porque estamos en estado de guerra y porque ocupan nuestra tierra y otras tierras árabes como Palestina. Y aparte de eso, estamos a favor de establecer las mejores relaciones entre el Líbano y el resto del mundo. Y creo que si estas relaciones están pasando por algunas malas circunstancias, pues no es nuestra responsabilidad. O sea, no es responsabilidad del Líbano,
no es la responsabilidad de ninguna parte en el Líbano, sino la responsabilidad de esos países. مسؤولية هذه الدول. فنحن ليس لدينا مانع. Estamos abiertos a sentarnos como libaneses a evaluar las condiciones por las que han pasado las relaciones, الظروف التي مرت بها العلاقات سواء بين لبنان والدول ya sea entre el Líbano y los países árabes o entre el Líbano y los países del mundo. ويعني فلنضع النقاط. Vamos a poner los puntos en las sillas. ¿Acaso el Líbano ha causado el deterioro de esas relaciones? أو لا مثلا أن هذه ¿O es este o aquel país, por la agenda que estaba implementando, es la razón del deterioro de estas relaciones? هي السبب وراء تدهور هذه العلاقات. نحن مستعدون Estamos listos, ya sea a nivel de países con los que tenemos amistad y son numerosos, أو حتى على o incluso a nivel de países que no son amigos. بها علاقات ودية وحميمة Estamos dispuestos para contribuir de manera adecuada بالطريقة y desarrollar un diálogo abierto y serio, مع الدول التي لدينا معها علاقات y demostraremos que otros son responsables. ونشجعها ومع الدول الأخرى مستعدين نحن مستعدين لحوار صريح وجدي أين نتحمل نحن المسؤولية وأين يتحمل الآخرون المسؤولية في دول Hay países hoy que están exigiéndole al Líbano pedir disculpas por una supuesta declaración, أنها مولت جماعات إرهابية قامت بعملية تفجير siendo esos países los que financiaron grupos terroristas, إذا أردنا أن نسأل من أخطأ بحق الآخر لبنان grupos que llevaron a cabo operaciones terroristas en el Líbano. إذا أردنا أن نعرف من الذي يعني أخطأ بحق Si queremos preguntar quién es la parte que se equivocó, في وجه الآخر هو من أخطأ pues no es la que hizo una declaración contra la otra, sino la que financió y alentó a los terroristas. كانوا يقدمون دعم مالي للبنان إذا كنت تقدم Algunos dicen que ellos solo daban apoyo financiero. الإرهابيين الذين يفجرون شو قيمة هذا الدعم المالي Si por un lado dan apoyo financiero y por otro lado financian el terrorismo, ¿a qué sirve ese apoyo? يعني أفتح نقاشا واسعا أو موسعا حول إشكالية العلاقة مع بعض الدول لبنان بلد عربي El Líbano es un país árabe نحن حريصون على أفضل أنواع العلاقة مع الدول العربية y estamos interesados en tener las mejores relaciones con los estados árabes. لا يمكن أن نتخذ من الدول المطبعة مع إسرائيل كنموذج Pero no podemos tomar el ejemplo de los países que han normalizado sus relaciones con Israel como un modelo a seguir. مع إسرائيل نحن لن نقبل وسنبقى ندين التطبيع No aceptaremos y siempre condenaremos la normalización con la ocupación. حق اللبنانيين أن يدينوا Y si hay un estado árabe que considera que el Líbano no tiene derecho a condenar la normalización, نشهر هذه القناعات no nos quedaremos en condenar. لأنه Declararemos y levantaremos estas convicciones porque el significado de la palabra árabe القضية الفلسطينية es que abracen la causa palestina, crean en ella y la defiendan. أن أدعي أنني عربي No puedo pretender decir que soy árabe mientras abandono la causa palestina y me apresuro a abrir las más amplias relaciones y alianzas con el enemigo ocupante israelí. Señor secretario, ¿hasta dónde llega el compromiso y la disposición de Hezbollah al frente de la resistencia para impulsar la causa del pueblo de Palestina? بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مش التزام سياسي Para nosotros, la causa palestina no es solo un compromiso político, es más que eso. Es un compromiso ideológico y de seguridad. عربي ومتخلي عن القضية الفلسطينية Ahorita le decía que no se puede ser árabe y abandonar la causa palestina. مسؤولية الأمة العربية والإسلامية Es la responsabilidad de la nación árabe toda y de todos los pueblos libres del mundo. خطاب في أمريكا اللاتينية Y cuando sentimos y escuchamos un discurso proveniente de América Latina en defensa de la causa palestina, الفلسطينية نشعر بالخجل أنه في أقاصي الدنيا nos avergonzamos de que en los rincones más lejanos del mundo haya gente libre que cree fuerte y obstinadamente en la causa palestina. نبذل الجهد المطلوب منا أو Y no estamos haciendo el esfuerzo requerido en la responsabilidad que se nos ha encomendado. وهذه قضية الأمة ونحن بنعتبر Tenemos una profunda creencia en la causa palestina استعادة الحق الفلسطيني وإعادته
y consideramos que liberar Palestina y restaurar el derecho palestino y devolverla a su pueblo es responsabilidad de todos. Incluso se intenta decir que esto es un asunto palestino. Pero los palestinos levantaron la consigna de la resistencia. ¿Qué les decimos? ¿Les decimos que su resistencia no está lista para defenderlos? Esta es una resistencia legítima, y esta es la resistencia de los pueblos de la tierra que se les ha usurpado sus derechos. Y no encontramos en este mundo ni en esta selva a nadie que defendiera sus derechos. Estamos con este derecho palestino y los apoyamos. Que nadie se imagine que un día Hezbollah va a reconocer a Israel. Esta es una entidad usurpadora. Mientras la causa palestina no tenga solución, no hay posibilidad de lograr la paz en la región, en lo absoluto. Esta es nuestra opinión, estas son nuestras convicciones y esta es nuestra posición. ¿Cómo cataloga las relaciones internacionales con el resto de los países? En resumen, debido a nuestra posición al lado de causa palestina y por nuestra adhesión a nuestro enfoque contra la ocupación israelí, podemos asumir que hay una parte considerable del mundo que está en contra de nosotros y mantienen una posición prejuiciada contra nosotros. Esto está claro sin tener que cansarnos en el análisis para llegar a esta conclusión. Hay algunos que vienen a decir: ustedes tienen prácticas terroristas y no podemos tratar con ustedes. En fin, te cuento más. Nos han ofrecido en reiteradas ocasiones renunciar a nuestra causa contra Israel. Pero nosotros nos aferramos a la resistencia contra Israel, y eso es lo que nos pone en la lista del terrorismo en Estados Unidos, Australia, Canadá, los Países Bajos, Gran Bretaña, etc. Pero esto ni quita ni pone. Israel es un ente ocupante, usurpador e ilegal. Es una entidad de sustitución. Israel ha reemplazado a la población originaria de Palestina, que es el pueblo palestino, por otras etnias. Nuestra posición no está dirigida contra los judíos. Mira lo que pasó con la periodista mártir Shireen Abu Akleh. Israel, con apoyo internacional, se niega completamente a realizar una investigación sobre este crimen. Que es un crimen deliberado. Israel es asesino. ¿Qué vamos a esperar? Si excluimos a aquellos que se basan en sus posiciones contra Hezbollah en nuestra posición contra Israel, el resto del mundo, estamos en buenas relaciones con ellos. Están los que llamamos el eje de la liberación, como Rusia, China, América Latina, encabezada por Cuba. Un eje que defiende el derecho de los pueblos a la autodeterminación, a la resistencia y la liberación. Y también a nivel de Asia, desde la India, Malasia y Japón. Pero hay una parte del mundo que insiste en tratarnos y juzgarnos a partir de nuestra posición sobre Israel. Y no te voy a ocultar, pues nos han presentado específicamente en el año 2000, después de la liberación del Líbano el 25 de mayo, y fue un poco después del 25 de mayo. Kofi Annan, quien era el secretario general de las Naciones Unidas,
vino al Líbano y nos hizo una propuesta y se reunió con su eminencia Said Hassan Nasrallah. Habló en su nombre y en el de los estadounidenses y la Unión Europea y dijo: estamos listos para dar a Hezbollah fondos, miles de millones de dólares, reconstruir el sur después de que fue destruido por la guerra sionista y apoyar la participación de Hezbollah a gran escala en el poder en el Líbano, siempre cuando la resistencia abandone sus armas. No hay problema ninguno, solo que deje la resistencia contra Israel. Por supuesto, esta es una solicitud imposible de alcanzar y que no podemos aceptar. Así que el problema con el mundo este no está en nosotros. Nosotros luchamos contra Daesh y contra Jabhat al-Nusra y hemos defendido los lugares sagrados y santuarios cristianos como las iglesias en Siria. Puedes ir y preguntar a los monjes y monjas y sacerdotes cómo los hemos defendido y cómo caímos mártires mientras los defendíamos contra los takfiríes. Todo el asunto está relacionado con nuestra actitud hacia Israel. Incluso los estadounidenses no tienen ningún problema en que nosotros mantengamos las armas, a condición de comprometernos de no usarlas contra Israel. Diría más aún, a ellos no les importa si utilizamos las armas en una guerra civil en el Líbano. Pero que no sea contra Israel. Pero nosotros estamos claros y decididos. Nuestras armas solo se usan y se usarán contra Israel. Y en el cierre de este diálogo, señor secretario Sayed Massaoui, ¿cuál es el mensaje para esos amigos de América Latina y para los pueblos de América Latina? Lo que quiero dirigirles a nuestros amigos y seres queridos en los pueblos de América Latina ya sea en los países que han logrado hacer triunfar gobiernos progresistas o en países que todavía están bajo el peso de la dominación derechista e imperialista, les digo, hemos aprendido mucho de ustedes y nuestra lucha es similar a su lucha. Ustedes son pueblos víctimas de la arrogancia de las superpotencias y nosotros también. Ustedes están pagando el precio de defenderse de las ambiciones norteamericanas y de su hegemonía y nosotros también. Nuestra lucha se complementa, aunque estamos lejos geográficamente, pero sentimos que somos similares. Nos parecemos, aunque hay diferencias ideológicas, porque el tema principal que nos une es el rechazo a la injusticia y la dominación. Anhelamos la libertad y salvaguardamos la dignidad. No aceptamos someternos ni arrodillarnos, aunque nos matarán de hambre, aunque nos torturarán y nos matarán. El tema de Palestina tiene más de 80 años. El tema de la resistencia en el Líbano tiene más de 50 años. Y fue antes mucho de que existiera Hezbollah y aún continúa hoy. Cuba lleva más de 60 años en rebeldía y Venezuela tiene una lucha histórica. Entonces hay que seguir y no tenemos otra alternativa. Hay que seguir el camino de la lucha en cualquier forma. Una lucha militar, política, una lucha con conciencia, creando un espacio de conciencia entre los pueblos y no tentándonos ni ahogándonos en unas consignas resonantes.
es decir, tales como Estados Unidos defiende y enseña la democracia. Estados Unidos está detrás de muchos crímenes en todo el mundo, mejor dicho, de la mayoría de los crímenes y guerras. Si observamos todas las guerras, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, si contamos las guerras regionales que tuvieron lugar en más de un lugar del mundo, encontraremos que Estados Unidos está detrás de la mayoría de estas guerras, incluso la guerra de Ucrania. En Ucrania, Estados Unidos está detrás de esta guerra a través de sus ambiciones y planes de hegemonía, control y exclusión. Es una de las razones del estallido de la guerra en Ucrania. Quiero hacer una pregunta. ¿Saben qué gana Estados Unidos con las guerras? Pues se beneficia mucho con sus industrias armamentistas. Y lo más importante para Estados Unidos es abrir la puerta de las ganancias a las industrias militares y también a otros países que imponen su dominio sobre los recursos del petróleo. Ahora, con motivo de la guerra contra Ucrania, Estados Unidos ha reanimado las industrias militares. Europa quiere reconstruirse militarmente y se dirige a los Estados Unidos para importar armas y, por tanto, Ucrania está importando armas. Se impuso a los europeos encontrar una alternativa al gas y al petróleo de Rusia. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es el petróleo de esquisto estadounidense. Entonces, esta es una guerra dirigida por la codicia y los intereses económicos y geopolíticos. Por lo tanto, ¿quién impidió que los ucranianos aceptaran el llamado al diálogo de los rusos, incluso antes de la guerra? Son los estadounidenses quienes impiden que los dirigentes ucranianos entablen un diálogo, lo que lleva al final a un baño de sangre. Hoy Ucrania pagará un alto precio, e incluso los europeos pagarán un alto precio. Y si escucha a los propios altos funcionarios europeos, ellos mismos pronostican una larga guerra y también grandes colapsos económicos a causa de esta guerra y del asedio impuesto a Rusia y a la respuesta rusa con contramedidas a la represalia. Y debido a esta intransigencia estadounidense en un intento de sitiar a Rusia y debilitarla, y también en un intento de poner al mundo occidental, particularmente a Europa, bajo el liderazgo estadounidense. Y con este mensaje a los pueblos de América Latina y a los amigos del mundo, despedimos esta entrevista en exclusiva con el secretario de Relaciones Internacionales de Hezbollah, Sayed Ammar Wasawi, que llegó a ustedes a través de la colaboración de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina y Al Mayadin en su versión en español. Hasta un próximo encuentro.